Hola a todos, bienvenidos a Dímelo con Lu. Para los que no me conocen, yo soy Lupita y esta es una nueva lección. Sí, preposiciones, prepositions. Sí, este tema que nos da hasta dolor de cabeza porque solemos confundirlo. Y esto es porque técnicamente en el español puede traducirse de la misma manera. Así que comenzamos. The prepositions are words that show the relationship between two things. Las preposiciones son palabras que nos muestran la relación entre dos cosas. El día de hoy vamos a hablar acerca de on, in, at, que hasta cierto punto en el español, como ya les había comentado, pues pueden entenderse como en. Es muy difícil para nosotros que hablamos el español, puesto que en lo utilizamos en gran variedad de acciones. Pero en el inglés tenemos que utilizar diferentes palabras. Así que vamos a comenzar con on. O-N. On. Sí, esta se traduce como sobre de, encima de y también en. La podemos emplear para tiempo, para lugares. In the case of time is used to. En el caso del tiempo es usado para días. For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, etc. En lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes. Por ejemplo, I'll see you on Monday. Yo te veré en lunes. No estás siendo específico, solo estás diciendo que el lunes. Además, también se utiliza para fechas. For dates. On Christmas Eve. On Christmas Eve. Y para lugares es cuando te haces referencia encima de, sobre de, etc. O también para cuando estás en contacto con la superficie y cosas así. Y algo más. Por ejemplo, on the chair, on the table, on the desk. Sobre la silla, sobre la mesa, sobre el escritorio. Es cuando dejas algo, o incluso tú si te llegas a sentar, pues estás sobre del objeto. Por ejemplo, en el piso, ¿no? On the floor, en el piso. O por ejemplo, cuando vas a la playa, no se puede decir in the beach. ¿Por qué? Porque estás sobre la arena. Entonces es on the beach, on beach, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú estás leyendo y estás en cierta página, puedes decir I'm on the page 32. Yo estoy en la página 32. También se utiliza para direcciones, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda. On the right, on the left. On the right, a la derecha, on the left, a la izquierda. Y para medios de comunicación, por ejemplo, si tú estás viendo algo en la televisión o estás escuchando en la radio, se utiliza on. On the TV, on the radio. On TV, on radio. Y también para medios de transporte. On the ship, en el barco. On the airplane, en el avión. Muy bien. Estos son los usos que nosotros podemos darle a on, O-N. Ahora vamos con in. Acompáñenme. In, I-N. I-N. En el caso de in, nosotros lo podemos traducir como dentro de algo que está dentro de una caja o en algún recipiente. Y también en, como ya les dije. Además, también lo podemos usar en el tiempo y en los lugares. En el caso del tiempo, in is used to the part of the days, months, years, and seasons. In es utilizado para las partes del día, para los meses, para los años y para las estaciones del año. Ahora, por ejemplo, en las partes del día, in morning, in afternoon, in evening, in evening. Y aquí quiero hacer referencia a una pregunta que me hicieron en el primer video acerca de en qué momento utilizar in evening y in at night. Esto es porque, sí, efectivamente, en muchas bibliografías nos mencionan que evening es cuando vas llegando a un lugar y tú saludas. Good evening. Y cuando te vas dices good night. Es como una forma de decir adiós. Pero esto depende del contexto, porque si solo vas pasando, pues puedes decir good night en una forma de saludo. Y good evening también. Ahora, good evening es para la tarde-noche, ¿no? Ya les había dicho, el intermedio entre la tarde y la noche. Y good night después de las 9 de la noche. Así que esto es dependiendo del contexto o dependiendo del momento en el que tú estés,
vas a poder utilizar cualquiera de estas. Seguimos, por ejemplo, con los meses. In January, in February, in March, in April, in June. En enero, en febrero, en marzo, en abril, en junio. Recuerden, my birthday will be in June. I'll be waiting your presents. Por ejemplo, in 1980, 1980, in 1990, y así. En todos los años se utiliza in. En the seasons, en las estaciones del año. In summer, in spring, en verano, en primavera. Y pues también en lugares, por ejemplo, in, como ya habíamos dicho, es cuando hace referencia a que algo está dentro de, en una caja, etc. Pero también en otros lugares que vamos a ir mencionando. En the case of the place, en el caso de lugares, in the house, por ejemplo, en lugares específicos de tu casa. In the kitchen, en la cocina, in the bedroom, en la recámara, in the bathroom, en el baño. Hay otro apartado que encontré que dice que es in the water, en el agua. Pero esto es específicamente, por ejemplo, si tú vas a nadar y pues estás, por ejemplo, no sé, nadas en un río, in the river, en el río. O, por ejemplo, estás en el océano, estás nadando, mar abierto, etc. In the ocean. ¿Ven? Ahora aquí viene la comparación. Si estás en la playa, pero estás en la arena, es on. Y si estás en la playa, pero estás en el mar, en el océano, es in. In the sea, por ejemplo, en el mar. In the ocean, en el océano. On, sobre, in, dentro. Siguiente apartado de in. Lugares cerrados, el típico en la caja, ¿no? In the box, in the box. Otras como in the street, in the garden, en la calle, en el jardín, etc. A grandes rasgos, esta es la manera en que nosotros podemos usar también in. Y por último tenemos at. At es más utilizado para hablar acerca de algún lugar o que estás cerca de algún lugar. Y también para el tiempo. Comencemos con el tiempo. Se utiliza para parts of the day, para partes del día, pero aquellas que no mencionamos anteriormente. Por ejemplo, at noon, at night, at midnight, en la medianoche, en la noche. Y para horas en específico. Por ejemplo, at 9 p.m., a las 9 de la noche. Entonces, se está haciendo cada vez más específico, ¿verdad? Sí. At es como, hasta este cierto punto es más específico que incluso in y también que on, porque ya recordarán, on para el día en general, día completo, ¿no? Lunes completo. In se va como a la parte del día, si pasó en la mañana, en la tarde, en la noche. Y at es para ponerle la hora al momento que pues vas a realizar cierta acción. También este se utiliza mucho para cuando tú quieres hablar acerca de algún periodo vacacional, pero pequeño. O sea, no tan grande como unas vacaciones en la playa que estás por semanas, meses, o que te fuiste a otro país, etc. No, esto es para vacaciones más pequeñas, ¿no? Holidays, vacations, vacaciones. Por ejemplo, at the weekends, los fines de semana, también son considerados tipo de descanso, pero pues pequeño. O at Christmas, en Navidad. Sí es considerado vacaciones, pero son pequeñitas, ¿no? Obviamente los días pues fuertes, ¿no? Y por último, en los lugares. At the door, en la puerta. At home, en casa. Y también para ciertas acciones. Por ejemplo, tú estás en una fiesta, ¿no? At a party. Ahora los invito a que me acompañen a ciertas diferencias. Por ejemplo, hay unas muy interesantes que encontré tras revisar este tema. Si yo les digo, se sientan en una silla, utilizarían on or in. Y si les digo en un sillón, ¿cuál de las dos utilizarían? Si saben, yo encontré esto y la verdad me sorprendió bastante. Si están hablando acerca de una silla como la que yo estoy, si nosotros estamos en una silla que no tiene respaldo para que nosotros podamos poner nuestros brazos, se dice on the chair, en la silla, on chair. Pero si nosotros estamos en el sillón, pues ya ven que los sillones tienen esta parte de respaldos, te puedes recargar, etcétera, y pones tus brazos. Ahí utilizamos in the sofá, in the sofá. ¿Por qué? Porque está considerado que si fuera como una cajita en la que tú estás dentro, estás encajonado. Siguiente, acerca del tiempo. Es una cita, no sé, ayer o una reunión y tenías que llegar a las 8 de la mañana. Entonces yo le cuento a alguien más, ¿no? De que, híjole, esa persona llegó a tales horas. Y por ejemplo, si llegaste en el tiempo pero temprano, puntual, se dice
He arrived in time. Él llegó en tiempo. O sea, llegó puntual, llegó pues normal, relajado, etc. Llegaste justo a tiempo. Si era a las 8, llegaste literalmente a las 8 pisando la puerta para llegar o para entrar, se dice he arrived on time. He arrived on time. Él llegó en tiempo. ¿Pero qué quiere decir? Si tú dices on time, es que llegaste justo, ni un minuto más, ni un minuto menos, a las 8. Lo cual para muchos no es llegar temprano, así que mucho ojo. Cuando hablas de los lugares, ¿no? Ya hemos dicho que también puedes utilizar in or at. Pero en el caso de at, por ejemplo, at school, es que formas parte de la escuela. Es decir, o eres estudiante, o eres maestro, el que enseña y el que aprende. Forman parte de esto. Pero ahora, si tú solo llegas de visita o haces otra actividad que no tiene mucho que ver con la enseñanza y el aprendizaje, se dice in the school. In the school, en la escuela. Sí, las dos tienen el mismo significado en el español, pero en el inglés, ok, si tú formas parte de esa institución o ese lugar en el que tú estás, se utiliza at. Pero si tú llegas, por ejemplo, una mamá que llega a revisar calificaciones o a la junta o etcétera, y le dice a alguien más en qué lugar está, se utiliza in the school. In the school. Último ejemplo que también me sorprendió bastante es on the table. On the table. Recordarán que on, en cuestión de lugares, se traduce como sobre de, encima de y más. Entonces es como si tú dejas a lo mejor tu botella de agua en la mesa y demás, dices on the table. Pero si tú dices at the table, quiere decir que estás realizando una acción en relación con la mesa. Por ejemplo, cuando vas a comer y pues obviamente sí pones tus cosas ahí, pero tú te refieres a ti que estás cerca de la mesa para merendar, para comer, etc. At the table. O incluso cuando vas a estudiar, pues obviamente muchos utilizamos una mesa de estudio, un escritorio, etc. Y pues dices at the table. At the table. Y en general esas son las preposiciones que decidí hablar hoy porque pues son las que más nos confunden. Verán, en el español pues tienen el mismo significado, que sería en, pero en el inglés tenemos que utilizarlas pues con lo que van. A mí me sorprendió bastante porque si se dan dando cuenta es como cada vez más específico, ¿no? Día completo, parte del día, la hora. Y así con todas las acciones. Espero les guste este video, pueden suscribirse al canal, lo compartan con sus amigos y no olviden revisar las páginas que les estoy dejando en la descripción para que ustedes puedan practicar. La verdad son muy fáciles y pues estamos constantemente viendo en qué nos equivocamos, qué nos hace falta para ya no poder tener esos errores. Así que muchas gracias y hasta la próxima.